Ministerios de Benecer presenta La Biblia palabra. Estaba, hermanos, estudiando la palabra y precisamente antes de subir acá, estando ya en aquel rincón ungido que tenemos allá en aquel sector, estaba buscando unas situaciones, hermano, todavía del mensaje, y Dios me habló en ese momento ahí, hermanos, acerca de lo que vamos a predicar, y me llamaba mucho la atención, hermanos, lo que la palabra, la profecía que venía a la iglesia acerca, hermanos, del primer amor, porque debemos enamorarnos del Señor. Amén, hermano. Debemos de enamorarnos del Padre. Y si usted me lo permite decírselo de esta manera, debemos nuevamente enamorarnos del Padre. ¿Qué significa nuevamente? O sea, volver otra vez a aquella pasión, hermanos, que de repente tuvimos cuando éramos recién convertidos. Yo sé que hay gente recién convertida, pero uno recién convertido, hermano, hasta los palos le predica de Jesucristo. ¿Amén o no amén? Tenemos de recobrar eso que la palabra profética decía, que recobremos ese primer amor, hermanos, en nuestra vida. Y yo quiero hablarles, hermanos, de algunos aspectos que vemos de las personas cuando se convierten a Cristo. Y yo me encontré por ahí ya le voy a decir en qué capítulo vamos a leer de Lucas. Me encontré una historia, pero quiero más o menos, de alguna forma, poder ver el entorno en que se da, hermanos, la historia que vamos a leer, porque es necesario, cuando uno lee la Biblia, es necesario conocer el contexto que está ocurriendo en ese momento para poder interpretar o para poder saber, hermanos, la magnitud que tienen, hermanos, los versículos que estamos leyendo. Usted conoce muy bien que cuando Jesucristo vino acá al planeta como hombre, cuando el Cristo se encarnó, cuando Dios se encarnó, hermanos, si le llamaron Jesús Cristo, que es una palabra compuesta, que Cristo es el Mesías, hermano, había un imperio que estaba dominando el mundo conocido de ese momento. ¿Qué imperio era, hermano? Era el imperio romano. Y muchas cosas que suceden al principio vuelven a suceder al final nuevamente. Ahora, hermanos, estamos entrando a un momento de la historia donde nuevamente Roma quiere retomar el control mundial. Usted se ha dado cuenta, hemos estado hablando acerca del Papa Francisco, que está haciendo un montón de cambios internos en la iglesia católica, que pronto lo vamos a comenzar a ver. Pero en el momento que Cristo vino acá, Roma estaba convirtiéndose, hermanos, en uno de los imperios más fuertes que conocemos en la historia. Roma, hermanos, había conquistado buena parte del mundo conocido e inclusive al pueblo de Israel. En el momento que Jesús viene, los israelitas no eran libres. ¿Sí me voy a entender con eso, que no eran libres? O sea que ellos no eran gobernados por ellos mismos, sino que ellos eran gobernados, hermanos, por un imperio que era el imperio romano. Y usted sabe, hermanos, de que cuando uno es gobernado por un imperio tiene que pagar impuestos. ¿Cuántos pagamos impuestos acá, hermano? Mire, ¿cuántos pagamos impuestos? Debería levantar la mano todos, porque todos pagan impuestos. Mire, a mí me asusta cuando me pagan, por ejemplo, cuando yo recibo mi boleta de pagos. ¿Y cuántos acá son empleados? No se asusta usted de ver cuánto le descuentan, hermano. Dios mío, si hay ocasiones que a mí me da cólera, fíjese. No le da cólera a usted, hermano, que me veo un montón de descuentos de impuestos que uno va a echar gasolina. La gasolina, ¿sabe usted, hermano? Que nosotros, los salvadoreños, que el sueldo mínimo en el país anda como por $6 diarios, algo así, ¿verdad? Casi 6, no llega creo que a los 6, 5.75, 5 y algo. ¿Cuánto? 5.78, o sea que si lo redondeamos, llegamos a los $6, redondeado, no, porque ni a $6 diarios es el sueldo mínimo en el país. Nosotros acá con un sueldo de $6 diarios, y en Estados Unidos el sueldo mínimo anda casi rondando los $10 por hora. ¿Ya conmigo? Por hora. O sea que redondeándolo, si a 6 por día acá y a 10 por hora allá, si trabaja 8 horas en Estados Unidos, ¿cuánto ganaría en un día? ¿Cuánto? Es la quincena de algunos empleados en el país. ¿Cuánto dicen amén a eso? En un día. O sea, es que en el mes, hermano, es un montón de pisto. ¿Y sabe usted que nosotros acá pagamos el galón de gasolina más caro que allá? Y esto estaba viendo yo un programa que se llama Al Rojo Vivo, donde apareció un fulano preocupado en los Estados Unidos. ¿Ya conmigo preocupado? Preocupado porque el galón de gasolina había llegado a $3.50.
Feliz estuviera yo acá pagando 3.50 por la gasolina. Casi llegó a 5. La semana pasada estoy en la prensa que en parte ya de San Miguel está llegando, pasó 5.8 el galón de gasolina super, más de $5. ¿Y por qué cree que la gasolina es tan cara? Mire, la gasolina tiene un montón de impuestos en nuestro país. Por lo menos yo le conozco 3 o 4 impuestos. Si no me equivoco, son 3 impuestos los que tiene la gasolina. Tiene primero el IVA, que ahí lo meten. Tienen uno que es el impuesto de guerra. Que saber para qué, porque no estamos en guerra. ¿Sabía usted eso, hermano? ¿Cuántos saben que tiene un impuesto de guerra la gasolina? Un impuesto de guerra, y aparte tiene un impuesto del fovial, que es para que las calles estén así como están, chulas, ¿verdad? Que estén así sin hoyos, hermano. Si yo casi mire, tengo una llanta en mi carro que la semana pasada que la estaba viendo me asombré, porque está nueva, pero tiene un chichón, y no lo tiene por el lado de abajo, lo tiene por un lado. ¿Y cómo es posible que la llanta nueva con ese chichón? Es que vos caíste en un hoyo, me dijo mi papá. ¿Y cierto? Porque la llanta está buena, está bien grabada, pero tiene un suchuncha ahí, porque cada vez que uno cae en un hoyo, y como los hoyos a mí no se me quitan, por más que les pito, ahí están. Plaxi, plaxi. ¿A alguien le pasa así, hermano, que maneja acá? Pero cuando vino a sentir, ya te duele la costilla, cae uno en el hoyo. Tiene un impuesto, o sea, de que si le quitáramos todos los impuestos a la gasolina por lo menos bajara de 1 a 1.50. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso, hermano? Entonces, los impuestos, se ha dado cuenta que casi nadie le gustan, pero son necesarios en los países. En el tiempo, ¿por qué no los impuestos? En el tiempo de Jesús, los romanos le habían, hermanos, sometido a una cantidad de impuestos a Jerusalén. O sea, los israelitas pagaban impuestos casi por todo, inclusive por llegar al templo. Usted puede ver un momento que Jesús llega al templo y llegan los publicanos, ya publicanos. Los publicanos son los cobradores de impuestos. Llegan los publicanos y le cobran un impuesto a Jesús. ¿Usted se recuerda de eso? Iba con Pedro y Jesús le pregunta a Pedro, mira, le dice, ¿de quién se cobran los impuestos? ¿De los extranjeros o de los que son de casa? De los extranjeros, le dijo. ¿Y por qué le estaban cobrando a él entonces? Porque a él lo tomaban como extranjero, pero no nos metamos en problemas, le dijo Jesús. Págale, no nos metamos en problemas. Nosotros no nos podemos meter en problemas con los impuestos, hermano. ¿Usted cree que no podemos meter en problemas si no pago impuestos? Un día de esto me mandaron no sé a quién más le ha pasado. A mí me pasó un día de esto. En el trabajo me llevaron una notita donde me descontaron casi $3 por la famosa, ¿cómo se llama? Vialidad. ¿Cuánto me está cobrando por ese chuncho? Le dije, como $3. ¿Y eso qué es? Le dije, ¿y qué es eso, hermano? O sea que prácticamente es el impuesto para que usted use la acera, para que usted camine. ¿Sí me voy a entender? Hay otra. Un día esto me llegó a mi casa un papel, porque desde hace como 6 meses estoy pagando casa propia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Había alquilado mucho tiempo y nunca había pagado casa propia, pero hoy que pago casa propia me doy cuenta que hay impuestos por tener casa. Hasta hoy me di cuenta, hermano. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Amén, amén, amén. Y este papel, le dije a mi esposa, ¿qué me están cobrando? Es los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Disculpa mi ignorancia, licenciada, le dije, pero es que aquí nos cobran impuestos de tren de aseo, pero no pasa. Pero ahí va. Y yo comencé a estudiarlo. Tren de aseo, alumbrado, no sé qué, pavimentación, y mi casa no tiene pavimento. ¿A quién le llega ese papel en su casa? Dice ahí pavimentación. ¿Usted tiene pavimento en su casa? ¿Va a llegar a mi casa? Piedra es. No tengo pavimento y me están cobrando el pavimento. Pero lo que más me dio cólera a mí es que decía fiestas patronales. ¿Han visto ustedes eso? O sea, es que yo colaboro para la Virgen de Candelaria. Me cobran como $3 de impuestos para que lleven a los cocodrilos, para que lleven a la Fuerza Van, para que lleven, qué sé yo, a Quinflí, a Sonsonate. Y cuando mire, yo no sabía. O sea que ahorita a mí me cayó el 20. Cuando yo voy a eso, y yo reprendo al diablo cuando veo allá en la fiesta de la Candelaria, ruedas, hermano, churros y qué monto, y donde sacan tantos pistos y la reventación de cohetes, la quema de pólvora, casi 1 hora dura en mi Sonsonate querido, casi 1 hora, de 11 a 12, y una chulada de luces, por lo menos son $20,000 de luces. ¿Y dónde saca tantos pistos este alcalde? Y dije un día, ahora ya sé de dónde. A mí me cobra mensual para esas luces, para la Candelaria. ¿Sí me doy a entender con los impuestos? Ahora, en Roma, todos los emperadores le habían
hermano, sometido al pueblo de Israel a una cantidad de impuestos, hermano, que los israelitas estaban ahogados pagando impuestos. Se pagaba, como hoy en día, por vender en la calle se paga un impuesto. ¿Sí o no? Alguien pone una tienda y le pone nombre, le cobran impuestos. O sea que los israelitas pagaban impuestos por todo. ¿Y cómo cree usted que miraban a esa gente que era la que recolectaba el impuesto? ¿Cómo cree que la miraban? La miraban bien. Los publicanos, todos los publicanos, los tildaban de ladrones. Porque ¿qué hacían los publicanos? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacían los publicanos? Haga de caso que yo soy el publicano. Dígame, hermano publicano, yo cobro el impuesto. Y el hermano René vende palominos a la salida del templo. O sea que él es un comerciante de palominos. Habían de esos en el templo, eso claro. Entonces a él le toca pagar $1 de impuesto por vender los palominos. Amén. Pero yo soy el que recolecta. Y yo con el hermano René le digo, es que su impuesto son $2, pero si es uno, son $2. ¿Por qué? Porque si dice aquí la ley que es uno, yo lo estoy cobrando 2, así que me va a dar 2. Lo voy a denunciar con el César, a ver si lo recibe el César. Lo puede ahorcar por no querer pagar impuestos. Págame el impuesto. ¿Cuánto? $2. ¿Cuánto lo estoy cobrando de más? Pero ese $2 no era para el César, era para mí. ¿Se imagina que le cobre a 100? Entonces me quedan 100 pesos a mí. ¿Y el otro? Mire, hermano, ¿no les parece conocido ese tipo de negocios, hermano, ahora en nuestro imperio? Ay, hermano, es bien común. Entonces los publicanos, ¿fama de qué tenían? De ladrones. Y la mayoría de publicanos eran ricos. ¿Se imagina usted un publicano, recolector de impuestos, levantando una casota de 2 plantas? Y usted viendo, mira, ¿y qué es? Recolector de impuestos. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? Ay, hermano, cosa seria, ¿ah? Porque los publicanos tenían plata. ¿De dónde cree que tenían plata los publicanos? ¿Del dinero? Del pueblo. Cualquier parecido con la política de El Salvador, eso es pura coincidencia, hermano. No se confunda, yo no estoy acusando a nadie, yo solamente le estoy diciendo que lo que Roma hacía con los publicanos, con los recolectores de impuestos. Ahora bien, si había un judío ahí, primero los judíos eran saqueados con sus impuestos. Amén, amén o no amén. ¿Qué le pareciera a usted que viene un judío y se hace recolector de impuestos? O sea que de lo mismo de Israel viene y como que si fuera un traidor, ¿verdad? Como que si se cambiara de bando. Ahora en vez de estar en el pueblo, ahora es recolector de impuestos. O sea, se hace publicano y le va a cobrar el impuesto a sus mismos hermanos. O sea, los mismos judíos vienen y no le cobran los impuestos solamente, sino que también les roba. ¿Se imagina? Una cosa es que un romano le esté robando y otra cosa es que un mismo israelita le esté robando. Mire qué tremendo. Sí me estoy dando a entender en el concepto que les quiero transmitir. ¿Cuántos están claros? Amén. Eso es lo que le quiero hablar. Acompáñenme a Lucas, hermano. Lucas, capítulo 19, verso 1. Ya lo tiene, hermano. Dice la palabra de Dios. Lucas 19, 1. Dice, cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando ¿por dónde? Por la ciudad. Y sucedió que un varón, ¿cómo se llamaba, hermano? ¿Y por qué se llama Zaqueo? Porque saqueaba a todos, me dijo un hermano. No. ¿Sabe usted que la palabra o el nombre Zaqueo, oiga lo que le voy a decir, Zaqueo significa pureza? ¿Qué más significa vos? Lealtad, justo. Mire, ¿qué significa Zaqueo? Pureza, justo, lealtad. Cuando yo lo fui a buscar al diccionario Hitchcock de los nombres, dije, es que Zaqueo tiene que significar ladrón, o no, hermano. Tiene que significar, qué sé yo, saqueador, porque saqueador, pero vimos, ahí estaba Luis conmigo, estaba viendo, decía ahí, Zaqueo significa justo, mire, puro, transparente, y lo que menos era este Zaqueo, que era justo, porque Zaqueo ¿qué era Zaqueo? Era un publicano, era alguien que cobraba los impuestos. Entonces, automáticamente, ¿qué era Zaqueo? Un ladrón, un publicano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Zaqueo era israelita. Zaqueo era judío. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Zaqueo, yo me fui a buscar ahí y me encontré el nombre Zaqueo. Dice, Zaqueo, un israelita. Y el nombre de Zaqueo, hermanos, es de origen hebreo.
Desde ahí, hermano, que ese hebreo tiene que ser de Israel, de alguna manera, y significa justo. Y mire lo que dice el verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, ¿qué, hermano? Mire, este no era solo publicano. O sea, que este no era nada más el que cobraba impuestos. Este era jefe de los recaudadores. Hermano, ¿cree usted que hacía plata Zaqueo? ¿Por qué cree que hacía plata? No, que dice la Biblia. Es que si el recaudador robaba $1, este robaba 2. ¿Y qué era Zaqueo? Después de ese versículo, ¿qué más dice? Que era jefe de publicano. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cómo dice su Biblia, hermano? Muy rico. O sea que no era solo rico, era muy rico. O sea que en aquel tiempo, si Zaqueo hubiera vivido en esta época, Zaqueo hubiera tenido un rancho en la playa, hubiera tenido una casa allá en Santa Elena, hubiera tenido unos 4 carros BMW y un helicóptero, y anduviera, hermano, con guardaespaldas. ¿Se imagina usted a Zaqueo? En aquel tiempo Zaqueo era muy, dice la Biblia, la versión ¿qué versión tiene usted, hermano Osvaldo? Esa es la NBI. Dice era muy rico. O sea que no era rico solamente, era muy rico. Ahora que usted conoce el trasfondo, hermano, ¿de dónde sacaba Zaqueo su dinero? O sea que todo el dinero que Zaqueo tenía, ¿cómo era? Era mal habido. Mire qué tremendo, hermano. Y lo que me llama la atención a mí, fíjese que yo encontré algo ahí bien hermoso. Primero, lo que le quiero decir es que primero, Zaqueo era israelita. ¿Por qué cree usted que Zaqueo había aceptado el chance de jefe? Porque no era un publicano normal, era el jefe, era el tesorero yo no sé cuántos publicanos tenía Zaqueo a su cargo. Imagínense que hubiera tenido unos 50 recolectores. ¿Se imagina usted? Que hubiera tenido unos 50 de los que cobraban y se le iban a llevar el dinero a él. Decía, ok, ¿cuánto recolectamos? Teníamos que recolectar $1,000 para Roma. ¿Y cuánto trae? 5,000. Ok, mandamos los 1,000 y me quedan 4. Y mire, y ahí habían agarrado los publicanos también. Los que, hermano, se da cuenta que hasta en la Biblia aparece, hermano, el saqueo que le hacen a la pobre ciudadanía. Porque se diera cuenta usted cómo nos saquean, hermano. ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez, hermano? Cómo que los más pobres somos los que más pagamos. Los más pobres somos los que más impuestos tenemos. Los más pobres somos a los que más nos cobran. Es bien tremendo. Ahora, mira acá. En el verso 3, quiero ver una cualidad que Zaqueo tenía que estaba en contra de él. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. ¿Cómo era Zaqueo, hermanos? Era pequeño de estatura. Y fíjese que yo hace ratos prediqué un mensaje acá. Si alguien se recuerda, hermanos, qué bendición. Yo prediqué un mensaje que se llamaba los defectos sacerdotales, donde yo hablé de los defectos de los sacerdotes y que habían ciertas cosas que los judíos creían que eran por maldición. Por ejemplo, según, hermano, la costumbre de Israel, cuando alguien nacía zurdo, o sea, que no escribe con la derecha, alguien acá escribe con la izquierda, hermano, alguien acá zurdo, la hermana. Cuando alguien nacía zurdo, para ellos era una maldición. ¿Ya sabían eso, hermano? Cuando alguien nacía ciego, para ellos era una maldición. Por eso le preguntan a Jesús con aquel hombre que estaba ciego y le preguntan, ¿y quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Este o sus padres? Porque nació ciego por alguien que, hermanos, usted puede leer en Levítico en los defectos sacerdotales, después lo doy la cita, que no se le dejaba ministrar en el templo. No se recuerda que hablamos de eso. No se le dejaba presentar ofrenda en el templo. No podía formar parte, hermanos, de los sacerdotes del templo. No podía formar parte de la feligresía del templo cuando nacían con defecto. Y uno de los defectos que habla era ser pequeño. O sea, ser chiquito era una maldición. ¿Cuántos acá son chiquitos? Quiero ver. Hermano, usted es bendito aunque sea chiquito. La hermana ya escribe con la izquierda. Hermano, usted no tiene una maldición, hermano. No va a salir aquí interpretándome mal la palabra. Dijo el pastor que no, hermano. Eso era según las reglas de los israelitas. No podían ministrar, no podían recibir, hermano, la bendición porque tenían alguna maldición por la cual nació con ese defecto. ¿Se imagina usted cuando nació Zaqueo?
Y lo vieron, hermano, de 1 metro. Chiquito. Puro pigmeo, así, hermano. ¿Cómo cree que trataron a Zaqueo desde pequeño? Lo discriminaron. ¿A alguien acá lo discriminaron alguna vez, hermano? Porque nació con ciertas características. Habemos algunos hermanos que somos como que un poco lentos para aprender. ¿Se ha dado cuenta que hay algunos que aprenden rápido? Pero unos como que si tenemos una lente y un 1 en la cabeza, como que si el microchip no nos funciona muy bien, nos tienen que explicar varias veces. Y a veces a esa gente así, como que la aíslan un poco, ¿eh? Y lo ponen en comparación con otros. Mira, aquel rápido aprende, y vos. Ahí me pasó alguna pura casualidad. Una vez se le dice al muchachito, y vos tengo que estarte explicando lo mismo. Y eso va creando una raíz, hermano. Hay algunos que hemos nacido quietos. ¿Se ha dado cuenta que por lo menos en mi caso yo nunca lloré? Dicen, ¿para qué va a ser? Hay niños que nacen, ¿se ha dado cuenta que todos tenemos una personalidad diferente? Hay niños que nacen que no lloran, quietecitos. Qué belleza de niños. La mía no es así, hermano. Así puta es igual al tata, no está quieto. Entonces, de repente a uno, yo fui un muchacho bien tremendo. O sea, no tremendo, bien tremendo. A mí me llovió de chiquito. A mí mi papá me agarró de piñata desde los 4 meses porque yo traía algo en mis genes que no me deja estar quieto. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? Que yo estoy aquí, de repente estoy allá, de repente estoy allá. Yo admiro al hermano Bernardo. Empieza a predicar y cuando se baja la primera grada ya le entró adrenalina. Es porque ya anda sudando, porque ¿se ha dado cuenta, hermano Bernardo? ¿Quién se ha dado percatado de eso? El hermano Bernardo está acá tranquilo y yo quisiera estar aquí, fíjese, por lo menos 10 minutos, pero yo siento como que hormigas tengo. Aquí, ¿quién es así? ¿Quién es así? Ay, hermano, gracias a Dios solo el pastor, hermano, porque estoy bien quietecito. Pero el hermano se para acá y se regresa y yo no puedo. Y a mí me dijeron muchas veces lo mismo. ¿Cómo es que vos te puedes? Y mi hermana, ¿conocen a mi hermana? Mi hermanita, olvídese. Mi mamá me cuenta el testimonio. Mira, la niña ni lloraba chiquita, me decía de mi hermana. Y vos, chille, que chille, que chille. Ahí me cuenta mi mamá que a mí me amarraban, habían unas sillas que son como de unos hules. Son de hule, así le dan vuelta al hule y como de arco de hierro. ¿Quién tiene esa silla? A mí me amarraban en esas sillas así porque no me podía estar sentado. Y a mi hermanita la dejaban en la silla y le iban a ver si respiraba. Esta lleva a la niña, le dicen. Yo fui muy discriminado desde pequeño por eso, porque me comparaban con los otros niños que, mira qué quietecito el niño. ¡Y vos! ¿No te puedes estar quieto? Yo sí, mi hermano. Hay algo que le queda en el corazón a uno. ¿Quién fue así acá, hermano? Ayúdenme, alguien que haya sido así inquieto. Gracias a Dios, no te creo yo. Busqué. La hermana Blanqui, no se le nota, hermana. No se le nota ni a Moisés tampoco, se le nota. Yo fui así, inquieto, y a mí me regañaban y me comparaban con mi hermana, por ejemplo. Mira, la niña ya inquietecita está allí. ¿Y vos? Y yo, ay, ¿y qué me iba creando a mí? O sea, que yo soy malo, yo no sirvo. La niña bien quietecita y duerme bien tranquila toda. Y yo no. ¿Se imagina usted a Zaqueo cuando era pequeño? Y tenían los otros judíos ahí, grandotes. Y vos, chiquito, vos no podés estar en el templo, vos no podés ser sacerdote, vos no podés entrar a ofrecer ofrenda porque tenés una maldición. ¿Qué sos pequeño. Pero llegó el momento, mire, yo creo que Zaqueo creció con eso en su corazón. ¿Sí me voy a entender? Creció con eso en su corazón, que aquí mis hermanos judíos me rechazan porque soy pequeño. Quiero ministrar, no podés porque soy chiquito y eso es una maldición. Quiero ofrecer ofrenda, no podés porque es una maldición, soy chiquito y vos no podés. ¿Se imagina cómo iba creciendo Zaqueo? Bueno, creciendo en años porque la estatura no creció. Cuando de repente se le presenta la oportunidad. ¿Y quién cree que dio la oportunidad de hacer algo en la vida? Roma viene y le dice, mira, ¿no querés ser vos el jefe de los publicanos? Y Zaqueo se sintió así como que grande, pero era chiquito, pero dice, aquí me están dando la oportunidad que nunca me dieron allá le voy a hacer una comparación burda. Señor, perdóname, Padre, si me equivoco con esta comparación, pero se la voy a hacer la comparación, porque así entendí yo. ¿Me acepta una comparación algo extraña, hermano? ¿Usted de películas? Pecador. Yo vi una película Engañado.
A mí me engañaron con la película. José Castro se llama el que me dio Garabato. Me dijo, mira esa película porque habla de Gedeón, me dijo. Yo la vi y está buena la película, hermano. Se llama Los 300. ¿Alguien ha visto Los 300? Que levante la mano para ver cuántos tenemos acá que no van a ir al cielo. Amén, aleluya. Yo también la vi. Ya que usted vio Los 300, le voy a poder explicar. Los que no la han visto no van a entender. Vaya a verla. Mentira. Allí en esa película aparece un brother que es jorobado. ¿Usted lo ha visto? Es así, mi hermano. Es jorobado y es feo. Feo, es feo. ¿Sí se me va a entender? Es así, mire. ¿Y qué quería hacer él? Él quería ser luchador de esos del escudo. Pero ahí él era, hermano, no era de los del dios ¿cómo se llamaba Artajerjes. No, él era de los de Leonidas. Así se llamaba. Él era de los de Leonidas, era de ese pueblo, no era de aquel pueblo. Pero era así. ¿Cómo que puede agarrar el escudo? Le dijeron, no podés ser porque el anhelo de él era ser un soldado, un guerrero. Porque miraba a Leonidas así con su escudo, yo quiero ser como él. Pero le dijeron, vos no podés, porque el secreto que tienen los luchadores ellos es que toman el escudo. Así le dijo, se protegen con el escudo todos a esta altura. ¿Y cómo iba a poder levantar el jorobadito el escudo, hermano? ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué le hicieron? Lo desecharon. ¿Y qué le crearon en el corazón al jorobado? En mi pueblo me desprecian, en mi pueblo no me quieren, en mi pueblo me hacen a un lado, en mi pueblo me dicen que yo nunca voy a poder llegar a ser guerrero. Pero después lo llamó el otro, lo llamó Roma. Haga de caso que el jorobado Saqueo, que en Jerusalén no lo quisieron, pero después lo llamó Roma. ¿Y qué le ofreció? ¿Qué le ofreció Artajerjes al jorobadito le ofreció posición, riquezas y todo, y lo puso en alto. ¿Sí se da cuenta de eso, hermano? Traicionó a su pueblo lo traicionó. Él les dijo por dónde podían entrar. Saqueo traicionó a su pueblo porque empezó a cobrarle los impuestos. ¿Para quién? Para Roma. Y les comenzó a robar. Y la riqueza, pero yo me imagino a Saqueo cuando llegaba a cobrarle. Haga de caso que había un judío que se llamaba Rubén, alto y hermoso como todos los Rubenes, guapo, así fornido. Hoy hasta chaleco usa porque no es a mí la panza, pero grandote. Y Rubén le decía a Saqueo, vos no podés ministrar porque sos chiquito, andate. Es una maldición. Pero cuando ya Saqueo regresó de Roma, estaba Rubén vendiendo palominos en el templo. Y ya Saqueo llega como jefe de impuestos. Ya llega Saqueo a donde el judío que lo había despreciado antes. Te toca pagar $10. ¿Y vos qué sos? Soy el jefe de los publicanos, con 4 soldados armados detrás de él. ¿Qué le podían decir algo ahora? O sea, ahora cambió la cosa. Ahora Saqueo ya no es el enano. Ahora Saqueo es el jefe y tiene plata. Y se puede dar el lujo de llegar con un judío a decirle, me vas a pagar $100. Y no me tocan 10, pero si yo digo que 100, son 100. ¿Alguna vez haya visto la historia de ese punto de vista, hermano? Yo cuando me di cuenta que Saqueo era israelita, me pregunté, ¿por qué entonces Saqueo andaba estafando a su mismo pueblo? Porque no es costumbre de los israelitas hacer eso. O si es costumbre, no, hermano, son muy fraternales. Los israelitas son muy unidos. ¿Y por qué Saqueo se fue y vendió su patria y se fue con los romanos y estaba saqueando a todos los judíos? ¿Sabe por qué? Porque lo habían despreciado. Lo habían despreciado en Israel. Ahora Saqueo, cuando llegaba a cobrar los impuestos, ya no era Saqueito el enano, ahora era Don Saqueo. Y llegaba con, usted conoce cómo eran los soldados romanos, hermano. No eran raquíticos tipos PNC de Salvador, no. Usted puede ver en la televisión, tenían su casco que parecía escoba. ¿Te has visto? Una escoba en la cabeza se ponía, con una lanza. Mire la armadura, cómo la vestían, grandotes. ¿Se imagina usted a Saqueo caminando, chiquito el hombre, con 5 soldados de esos detrás? ¿Cómo se sentía Saqueo? Se sentía como nunca se había sentido. ¿Cómo? Grande. Ay, hermano, se sentía grandote. Pero viene Saqueo, había algo imperio, hermano, por muy grande que uno se siente, porque Saqueo se estaba sintiendo grande, ¿dónde? En Roma. O sea, Saqueo se estaba sintiendo grande, hermanos, en el mundo. Y usted me lo puede ver de esa manera. Se estaba sintiendo grande allá, en el paganismo. Se estaba sintiendo grande por su poder
y por su dinero. Mire, hay gente que cuando llega a tener sus posiciones más o menos, se sienten grandes y ya ni lo saludan a uno. Mire qué tremendo. Se estaba sintiendo grande, no dentro del cuerpo de Cristo. En Israel se estaba sintiendo grande, hermanos, en Roma. Pero ¿era grande Zaqueo? A los ojos del mundo no, a los ojos del mundo era grande. Y a los ojos de Dios era grande Zaqueo. ¿Por qué no podía ser grande Zaqueo? Primero, porque era un traidor. Había traicionado su familia. Segundo, porque era un ladrón. Y un ladrón jamás puede ser grande, hermano. Amén, amén. Por eso es bien complicado que un cristiano se haga político y peor diputado. O sea, es bien complicado porque ahí se roba, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se roba, hermano. Y si alguien con buenos principios llega ahí, lo terminan pervirtiendo. Entonces, es bien complicado. Entonces, Zaqueo a los ojos del mundo era grande, pero a los ojos de Dios, mire, seguía siendo un pequeño. Porque lo que nos hace grande en el mundo, oiga lo que le voy a decir, hermano, porque esto es, écheselo a la bolsa porque es para toda su vida. Lo que nos hace grande en el mundo, a veces nos hace pequeño delante de Dios. Hay gente que a veces se siente grande por sus títulos, por sus estudios. Hay gente que se siente grande a veces por su dinero. ¿Se da cuenta de eso? Era grande Pablo, hermano, a los ojos del mundo. ¿Sabe que usted que Pablo también tenía el mismo defecto que Zaqueo? Pablo era pequeño, era chiquito. Pero Pablo, mira, hablaba 4 idiomas, tenía 4 nacionalidades, había sido educado a los pies de Gamaliel. Era judío, romano y griego. Y él mismo se llamaba fariseo de fariseos. Y él en su epístola dice que todo lo que él tenía lo considera como basura. Porque a él eso lo hacía grande. Eso lo hacía grande. Sabe que a veces cabemos. Mire, lo voy a hablar de nosotros los ministros primero. Porque también habemos ministros, hermano. Cuesta decirlo, hermano, pero habemos ministros del evangelio que a veces nos sentimos grandes por nuestros títulos de teología. Porque yo soy graduado de la Universidad Evangélica, soy teólogo de 30 materias. Yo me gradué en Edeván, allá en Guatemala, y estudié interno 3 años y anduve todo Centroamérica predicando, y eso lo hace grande a uno. A veces uno se siente grande, pero a veces esas cosas lo que lo hacen a uno es pequeño delante de los ojos de Dios, porque uno lleva vanagloria en su corazón. Ahora, ¿cómo caminaba Zaqueo en medio de Jerusalén? Ahora que era recolector, ahora que era jefe de los publicanos. Mire, él caminaba, pero internamente, ¿cómo cree que andaba él? Ay, hermano, Zaqueo andaba con esa necesidad. Zaqueo sabía que había algo en el interior que no lo llenaba ni el dinero que se robaba de los judíos, que no lo llenaba ni la posición que le había dado Roma, que lo había hecho jefe, que no lo llenaba nada. Por eso llegó un momento. Ahora quiero que se ponga en esta posición. ¿Conoce usted a Zaqueo? ¿Cuánto lo conocen? ¿De qué manera lo conoce? ¿De la manera humilde o de la manera mala? Si usted hubiera sido, en otras palabras, si usted hubiera sido vendedor de palominos en el templo, ¿cómo hubiera visto a Zaqueo en aquellos tiempos? Y hermano, usted lo que hubiera querido es agarrarlo. ¿A qué? Agarrarlo a pedradas. ¿Alguien ha robado usted alguna vez en la vida, hermano? ¿Alguien ha robado usted? ¿Alguien ha robado? Haga de caso que alguien le robó hace 15 días. Le abrió su carro, le sacó el CD player, se metió a su casa, se llevó sus joyas, se metió a su cuenta de banco y le quitó todos sus ahorros. Un ladrón. Y de repente el ladrón aparece en la iglesia. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Qué dijera usted? ¿Cómo dijera, hermana? Ese hombre es mañoso. ¿Y es cierto? Es cierto. ¿Es mañoso, sí o no? Ahora, ¿qué cree usted que pensó? Vamos a leer la Biblia, hermano, porque mucho bla bla y poca Biblia, dice el hermano. Mire, se me apagó esta cosa, ahí está. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué procuraba Zaqueo ver quién era Jesús? Porque había dentro una necesidad. Usted se ha dado cuenta que a veces las pertenencias, los títulos, hermanos, las cosas que uno tiene no llenan esta necesidad interna, hermanos, que uno tiene por Jesucristo. Entonces Zaqueo era un hombre de poder.
Era un hombre de autoridad, con plata, pero él quería ver a Jesús. Ahí comenzó a hacer grande Zaqueo. Ahí comenzó a hacer grande Zaqueo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Sabe que leí ahí un comentario que dice de que ese árbol al que Zaqueo se subió da un fruto que se utilizaba, hermano, para darle de comer a los cerdos. Ahí está el comentario, yo lo leí y yo fui a buscar el dibujo del árbol y se ve el árbol ahí. Dice que, y leí otras cosas, que las hojas se pueden utilizar para alimentar ganado. En otras palabras, el árbol ese era un árbol, hermano, sucio, como el morro, dice el hermano. O sea, no era un árbol podía tener gusanos. Y se imagina usted a este hombre rico, de autoridad, subiéndose a un palo sucio para ver a Jesús de Nazaret. ¿Por qué cree usted que lo hizo? Porque había una necesidad en su interior. Yo le quiero decir algo, base esta enseñanza. A veces uno necesita dejar su caché para aceptar a Cristo, hermano, para oír la voz de Dios. ¿Amén o no amén? Hay gente que nunca llega a los pies del Señor porque no dejan su orgullo. No están dispuestas a subirse al árbol, hermano. No están dispuestos. Vas a creer que yo voy a ir a la iglesia. ¿Ha encontrado gente así, hermano? Demasiado orgullosa, o sea, demasiado grande según Roma, como para ir a ver a Jesús. Con todo el dinero que Zaqueo tenía plata. ¿No creo que hubiera sido más factible decir, ok, yo quiero conocer a Jesús? Arréglenme el rancho que tengo allá en la Playa de la Libertad. Voy a hacer una cena e invitemos a Jesús para que venga a platicar conmigo. ¿Era más fácil eso? Claro, pero no, él allí, ¿dónde comenzó a ser grande Zaqueo, hermano? ¿Dónde comenzó a ser grande? Cuando comenzó a reconocer que él necesitaba de Jesucristo y que tenía que él comenzarlo a buscar. Jesús iba pasando. Hermanos, ¿reconoce usted que necesita buscar del Señor? ¿O está esperando que el Señor llegue con usted a buscarlo a usted? Él ya vino a buscarlo. Porque dice que la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, mire lo que dice Lucas 19:4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, diga, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Mire, lo interesante de esto es que Jesús sabía su nombre. ¿De dónde, hermano? Es que, mire, se lo quiero poner de esta manera. Jesús sabía que por donde iba a pasar había un hombre, porque el Espíritu se lo había revelado. Dios nos conoce a todos. ¿Cree usted que Dios lo conoce a usted por nombre, apellido, fecha de nacimiento, hasta su signo zodiacal conoce, pues? O sea, que Él conoce, hermano, dónde le pica. ¿Sí puede entender? Él lo conoce bien. Entonces Jesús sabía, de esta manera, Jesús sabía que por ese lugar había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era rico, era ladrón y era judío. Y dijo, yo necesito ir a la casa de ese hombre, pero para poder ir necesito ver una acción de fe de él. ¿Cuál era la acción de fe? Subirse al árbol. Porque cuando Jesús iba pasando, iba viendo, a ver a qué hora se sube. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no se sube al árbol? No lo llama. Mira, a veces lo que Jesús necesita es ver una acción de fe de parte nuestra. Diga conmigo, una acción de fe. Una acción de fe de parte nuestra. Viene Jesús, iba caminando y de repente, cuando vio que se comenzó a subir, dijo, ajá, está dando el paso de fe. Está dando el paso de fe. Pues eso es que de repente dice la Biblia que Jesús está a la puerta y llama. Él no entra a la fuerza. Jesús está acá y le decimos, hermano, pase adelante. Porque Jesús quiere ir a su casa. Él puede ir sin que usted lo invite, pero Él no lo va a hacer. Lo que está esperando es que nosotros demos un paso de fe. Viene Jesús y ve a Zaqueo. ¿Dónde lo ve? En el árbol. Y cuando lo ve, le llama por su nombre para que, mire, ¿cómo cree que se sintió Zaqueo en ese momento? Que estaba arriba de la rama. ¿Qué quería Zaqueo? Verlo, nada más verlo. Pero de repente está ahí Zaqueo arriba del palo y Jesús pasa y se le queda viendo y le dice su nombre. No le dice, vos enano, vos chiquitín. No le dijo así. ¿Cómo le dijo? Zaqueo. Le dijo justo. ¿Porque eso significa? Puro. Ajá. ¿Y qué fue lo más que le dice?
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué hoy, hermano? ¿Por qué hoy? Porque en ese día Zaqueo había reconocido que por muy grande que había sido en el reino de Roma, delante de Dios era pequeño y tenía que dejar su orgullo allá abajo para poder subir. Muchos de nosotros tenemos que dejar nuestro orgullo a veces para poder escuchar la palabra, para poder congregarse, para poder diezmar, hermano. Se necesita dejar el orgullo para reconocer al Señor. Ahora, mírenlo, con esto voy a terminar porque ya me pasé la hora. En el verso número 6, entonces él descendió, como dice, a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿Tenía razón la gente de murmurar o no tenía razón? Ah, pastor, qué inconsciente la gente, que mira cómo habla. Que tenía razón. Claro que tenía razón la gente. Si Zaqueo no era buena firma, hermano. Zaqueo era, ya le expliqué que era Zaqueo. Pero aún, hermano, de lo más pecador, Dios tiene misericordia. Aún de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios tiene misericordia. En otras palabras, nadie es tan malo ni tan inmundo, hermano, nadie es tan pecador como para que Jesús no pueda hacer un cambio en él. Y lo que sigue después creo que no lo voy a poder tocar porque ya me pasó el tiempo, pero se lo voy a dejar a usted para que lo estudie. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, ¿llegó Jesús a la vida de Zaqueo? Claro. Zaqueo dio un paso de fe. Mire, un paso de fe dio Zaqueo y Jesús lo salvó, porque así dice el otro versículo. Entonces dice el verso 17, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, miren lo que él dijo: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, mire, es hijo de quién, o sea que era judío. Usted estudie esto en estos versículos, lo voy a mandar a estudiar. Estudie esto. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo tuvo un cambio radical. La mitad de mis bienes tenía poco Zaqueo. No, era muy rico, dice la NBI. ¿Había defraudado a alguien Zaqueo? Sí, híjole, hermano, si quizás a todo Jerusalén. ¿Y qué dijo? Lo que le he quitado se lo voy a dar 4 veces. Estaba arrepentido Zaqueo. Mira, es que cuando Jesucristo viene a nuestro corazón y viene genuinamente, tiene que haber un cambio de actitud. O sea que si chupo, ya no voy a chupar. Si le pegaba a la mujer, ya no le voy a pegar. Si le robaba a alguien, ya no voy a robar. El clavo es cuando dice uno que Jesús viene, pero no está ese cambio de actitud. Sigue chupando, sigue fumando, sigue robando. Como que si no se cree mucho. ¿Qué le sucedió a Zaqueo cuando entró Jesús a su casa? Tuvo un cambio de actitud. ¿Usted cree que Zaqueo siguió robándole a la gente? No, hermano. Yo estoy seguro que lo que él dijo lo cumplió. Entonces, cuando Jesús llega al corazón del hombre, hermano, debe haber un cambio. ¿Qué es lo que critica la gente de nosotros? Hermano, puede decir nosotros. No, hermano, pero diga nosotros. ¿Qué critica la gente de nosotros? ¿Qué no ve no es Zaqueo? Jesús llegó a mi casa y me salvó. Pues le sigue maltratando al vecino. Sigue diciéndole de pie para arriba: vecino tal por cual, ay, yo que es evangélico. ¿Qué es lo que critica la gente de nosotros? ¿Qué lo siguen viendo igual en la calle? Eso es lo que critica la gente y tienen razón, hermano. En algunas ocasiones sí. Sí, porque hay un montón de gente que no hace lo que Zaqueo hace. O sea, que no hace lo que Zaqueo, que al llegar Jesús a la casa hubo un cambio. Habemos cristianos evangélicos que llegó Jesús a nuestra casa, pero lo que queremos es que Jesús cambie y no nosotros. ¿Se ha dado cuenta que la doctrina del final de los tiempos lo que están haciendo es cambiar la doctrina para aceptar que sí se puede bailar, que sí se puede chupar, que sí se puede hacer todo eso, para aceptar todo ese modernismo? Están cambiando la doctrina
y no están cambiando ellos. ¿Qué es lo que critica la gente de nosotros los cristianos? Eso. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo de una manera radical, hermano, algo cambia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos les ha cambiado su manera de pensar cuando vino Cristo? Su manera de actuar, su manera de ser. Ahora yo le voy a decir algo, no al 100%, no al 100%, pero por lo menos se tienen que ir viendo los cambios, hermano, progresivamente. Poquito, hermano, a poquito, pero se tiene que ver el cambio en la vida del cristiano. No pide que se ponga de pie. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios de Benecer.